Una llave de buzón perdida. Un testamento oculto. Y un rastro que solo Miss Marple puede seguir. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión Raúl. Dime, ¿desde qué parte del mundo nos sintonizas? Tus mensajes siempre alegran a esta comunidad amante del misterio. Ahora, comencemos. El jardín de la Vicaría de Santa Mildred nunca fue un lugar para el escándalo. Era, más bien, un espacio de rosas silenciosas y sobriedad estacional, donde las damas del pueblo podaban geranios tanto por la gracia social como por las propias flores. Ese jueves en particular, a principios de junio, el sol se filtraba delicadamente a través de un toldo de glicinas, proyectando sombras púrpuras sobre mesas cubiertas con bollos de grosella y porcelana Reina Ana. El club de jardinería de Santa Mary Mead se había reunido una vez más. Mitad sociedad hortícola, mitad institución social y, como solía reflexionar la señorita Marple con cierta diversión, mitad agencia de inteligencia. La reunión estaba en pleno apogeo cuando ocurrió. La señora Amelia Ruskin, viuda de un exbanquero y mujer conocida por su voz corta y sus guantes impecables, llegó con 10 minutos de retraso. Eso solo causó revuelo. Pero no fue la tardanza lo que atrajo todas las miradas. Era la peculiar forma en que apretaba el bolso contra el pecho, como para protegerlo de manos invisibles, y la forma en que su expresión, normalmente de enérgico desdén, se había suavizado hasta convertirse en algo muy parecido al miedo. Digo, murmuró el coronel Melchet a nadie en particular, parece como si hubiera visto un fantasma. La señorita Marple, que había estado inspeccionando una petunia regada en exceso, levantó la vista solo un instante. Sus ojos azules, que rara vez se perdían algo, se detuvieron un instante en el bolso. La señora Ruskin no hizo ningún esfuerzo por socializar. Saludó a la anfitriona, la señora Beaterby, con un seco asentimiento y luego pidió té. Pero al alcanzar su taza, soltó un jadeo débil, se agarró el pecho y se desplomó suavemente en el césped. Se desató el caos. La señora Beaterby gritó. El señor Larch, de la farmacia, se adelantó corriendo con un frasco de sales aromáticas. Alguien fue a buscar al doctor Haydock. La señorita Marple, sin levantarse, observaba con calma. Había visto la muerte antes, muchas veces. Y había algo en la caída de la señora Ruskin que no se correspondía con la mera fragilidad. Fue demasiado silenciosa. Demasiado esperada. Casi coreografiada. El doctor Haydock llegó a los 10 minutos, todavía con sus zapatos de jardinería. Se arrodilló junto a la figura en el césped y frunció el ceño profundamente. Se ha ido, dijo secamente. Del corazón, supongo. Pobre Amelia. Aunque si me hubieras preguntado ayer, habría apostado a que no sobreviviría a todos. Era la primera muerte en una reunión del club de jardinería en más de una década. Y en un pueblo como St. Mary Mead, tales acontecimientos no se desvanecían en silencio. Más tarde esa noche, la señorita Marple estaba sentada en su salón junto a una modesta chimenea a pesar del calor del exterior. Bebió su té vespertino, escuchando el tic-tac del reloj de la repisa con un ritmo solemne. Sin embargo, su mente no estaba en el reloj, ni en su tejido. Fue en un pequeño detalle que notó. Cuando la señora Ruskin se cayó, su bolso se abrió de golpe. Y entre el contenido habitual, polvera, pañuelo, pluma estilográfica, había algo bastante inusual. Una pequeña llave de buzón de color rojo brillante. No una llave de casa común. No una llave de coche. Una llave de buzón. Del tipo que se emite para los buzones privados en la oficina principal de clasificación de Mashbenham. Ahora bien, se preguntó la señorita Marple con dulzura, ¿por qué una mujer como Amelia Ruskin, una viuda sin familia conocida, sin intereses comerciales y sin correspondencia regular, tendría una llave de buzón privada? La pregunta, como tantas otras antes, se anidó cómodamente en la mente de la señorita Marple, donde permanecería hasta que revelara su propósito. Retomó su labor de punto, las agujas tintineando suavemente en la habitación silenciosa. Todavía no sospechaba de un asesinato. Pero sí sospechaba una historia. Y donde hay una historia en St. Mary Mead, la señorita Marple lo sabía, siempre hay más de lo que parece. A la mañana siguiente, la repentina muerte de la señora Ruskin había florecido en St. Mary Mead como dientes de león en un césped descuidado, desordenada, intrusiva e imposible de ignorar. En la carnicería, se rumoreaba que esperaba un telegrama de gran importancia. En la tienda de comestibles, la señorita Hartnell insistió en haber visto a Amelia llorando detrás de la oficina de correos 2 días antes. Y en la panadería,
donde las especulaciones se cocinaban tan rápido como los panes. La joven Maisie, la dependienta, informó que la señora Ruskin había comprado exactamente 6 bollos de Bath, 2 más de lo habitual, la misma mañana de la fiesta en el jardín. A las 11, el asunto ya no era una simple muerte. Era, como le expresó el reverendo Clack con gravedad a la señorita Marple después de la oración del jueves, el tipo de acontecimiento que cambia la atmósfera espiritual de un pueblo. La señorita Marple, a quien tales metáforas le parecían un poco bruscas, respondió con un suave asentimiento y continuó su paseo. Pasó la esquina de la calle principal y se detuvo, como solía hacer, frente al viejo buzón rojo que se alzaba como un centinela junto a la tienda de telas. Su pintura se había deslustrado con el tiempo, la insignia real se había suavizado por años de viento y lluvia, pero seguía siendo orgullosa y esencial. Al otro lado de la calle, más allá de la curva bordeada de setos, la modesta oficina de correos de ladrillo gris se extendía bajo un letrero descolorido que decía Oficina de Clasificación de Mashburnham Acceso Privado. La señorita Marple observó el edificio pensativa. Esa llave del buzón había sido muy peculiar. Mango de plástico rojo, pequeño vástago de acero y un grabado tenue que decía MBL 6, un código local, sin duda, para uno de los buzones alquilados dentro del edificio de clasificación. Este tipo de buzones no eran comunes en St. Mary Mead. De hecho, los buzones privados generalmente se reservaban para correspondencia discreta. Abogados que administraban herencias, comerciantes que protegían facturas o personas que, por la razón que fuera, preferían que ciertas cosas no llegaran directamente a su casa. La señora Ruskin no era abogada, ni comerciante, ni, que se supiera, estaba involucrada en nada clandestino. Y, sin embargo, ahí estaba la clave. Esa tarde, el sargento Cornish, de la policía del condado, llegó discretamente en su coche patrulla, tomó el té con el doctor Haydock y luego visitó la vicaría para consideraciones rutinarias post-mortem. Al anochecer, la muerte se había registrado, causas naturales, a la espera del sello final del forense. La señorita Marple, sentada tranquilamente en la ventana de su salón, lo vio salir con el sombrero bajado y su libreta sin abrir. Ninguna investigación, murmuró para sí misma. Demasiado limpio. Demasiado limpio. Sus pensamientos vagaron hacia el difunto esposo de Amelia Ruskin, el señor Percival Ruskin, un nombre que se escuchaba en los clubes bancarios y de bridge de Sussex. Había fallecido unos 5 años antes, y no sin que se le llorara del todo. Percival había sido astuto, controlado y socialmente selectivo. Dejó a su esposa con una casa señorial en Havers Lane y una reputación de fría discreción. Pero, ¿qué había sido de sus asuntos? Amelia nunca había hablado de niños. No se sabía que sus sobrinos o sobrinas vinieran de visita. Sin embargo, ella mantenía esa gran casa sola, sin tensión visible y con una criada que venía todas las mañanas excepto los domingos. Era propio de la señorita Marple notar tales cosas, no por curiosidad, sino por la suave curiosidad de quien había observado durante mucho tiempo que el carácter, más que las circunstancias, moldeaba los acontecimientos de la vida. A la mañana siguiente, hizo una visita discreta a la oficina de correos. El señor Pritchard, el jefe de correos, era un hombre estrecho con el aire perpetuo de haber tragado una pastilla amarga. Saludó a la señorita Marple con su habitual reserva. «Qué buen tiempo para las rosas», dijo ella amablemente, mirando los geranios en la jardinera. Él asintió sin convicción. La señorita Marple se inclinó, bajando ligeramente la voz. «Espero no molestarlo, señor Pritchard. Tuve una idea muy extraña. ¿Sabría por casualidad cuántos buzones privados hay en su oficina de clasificación de Mashburnham?» Frunció el ceño. «En realidad no es información pública, señorita Marple». «Por supuesto que no», respondió ella, quitándose una pelusa del guante. «Solo que la querida señora Ruskin, que en paz descanse, tenía una llave así en su bolso cuando falleció. Y me ha desconcertado bastante. No es su estilo en absoluto. Me preguntaba si quizás se había llevado un buzón recientemente». Los labios del jefe de correos se apretaron con fuerza, luego se separaron a regañadientes. 6 buzones en total. Solo 3 se usan regularmente. Uno pertenece al señor Bainbridge, de los abogados. Otro al taller Clitop. Reciben piezas de motor demasiado valiosas para dejarlas en la puerta. Y el tercero su voz se fue apagando. La señorita Marple ladeó la cabeza, en un silencio alentador. La tercera, dijo con visible vacilación, se alquiló hace unos 8 meses. Pago mensual en efectivo.
No hay nombre registrado, solo el número de llave y una dirección de correspondencia que, curiosamente, era la casa de la señora Ruskin en Haveslane. Los ojos de la señorita Marple no se abrieron de par en par. Sus dedos no apretaron su bolso. Pero sintió un cambio definitivo. Extraño, ¿verdad? Dijo en voz baja. Me pregunto qué guardaba ahí. Podría haber sido cualquier cosa, dijo el señor Pritchard, visiblemente incómodo. Cartas. Documentos. A algunas personas les gusta su privacidad. Por supuesto, pero la privacidad a menudo tiene fecha de caducidad, ¿no crees? No respondió. Al salir a la luz del sol, la señorita Marple sintió algo agudo asentarse bajo la superficie de sus pensamientos. No era exactamente sospecha, todavía no, pero era el comienzo de un patrón. Algo deliberado, delicadamente organizado, como un bordado al revés, con las puntadas visibles solo desde atrás. Esa noche, cenó sola y luego hizo algo que rara vez hacía. Abrió su viejo cuaderno. No el que usaba para los cumpleaños de la parroquia o las conferencias de jardinería. El otro. En él, escribió una sola frase. ¿Por qué una viuda sin herederos alquilaría un buzón privado con un nombre falso? Debajo, añadió. ¿Y qué pasó con su contenido después de su muerte? A la mañana siguiente, cuando se supo que el abogado de Amelia Ruskin había recibido un misterioso sobresellado, entregado anónimamente durante la noche, dirigido con mano temblorosa, el pueblo se agitó más. Dentro del sobre había una sola página de papel, sin firmar. Decía, hay un segundo testamento. Está en el buzón. Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en el borde de la taza de té. ¿Un segundo testamento? Así que la historia realmente había comenzado. Para la mañana del domingo, el ambiente en St. Mary Mead había adquirido una energía curiosa. Algo entre un duelo reverente y una excitación incontenible. La noticia del misterioso sobre aún no se había impreso, pero ya había circulado 3 veces entre susurros, citas erróneas y variaciones dramáticamente mejoradas. Un segundo testamento. Y escondido en un buzón, nada menos. Se oyó a la señora Beaterby, quien se enorgullecía de su memoria fiable y su carácter desconfiado, comentar fuera del salón parroquial que alguien debía de saber lo que se avecinaba. Imaginen el descaro de entregarlo anónimamente. Mientras tanto, el joven vicario, con los ojos brillantes y deseoso de mantener el decoro, sugirió durante el servicio matutino que la verdad siempre se abre paso, incluso a través de las cerraduras más pequeñas. La señorita Marple, sentada a 2 filas del frente, escuchaba con expresión serena. Pero su mente estaba lejos de las lecturas de los salmos. Volvía a esa clave. Su mensaje silencioso ahora rugía con más fuerza en sus pensamientos. Había habido una intención tras su presencia en el bolso de Amelia Ruskin. No había sido olvidado ni desechado. No, había sido llevado. Protegido. Y ahora alguien, muy probablemente no la señora Ruskin, lo había usado. Después del servicio, la señorita Marple caminó hasta la esquina del cementerio donde la señora Hayter, su amiga más cercana en el pueblo, solía detenerse a descansar bajo un sicómoro. Las 2 mujeres hablaban poco, como suelen hacer las viejas amigas, pero la compañía siempre era reconfortante. Supongo que ha oído, dijo la señora Hayter después de un momento. La señorita Marple asintió. Dicen que es un testamento nuevo. O uno más antiguo que el que tenía el abogado. Que lo cambia todo. En efecto, dijo la señorita Marple con calma, todo o nada. Estas cosas tienden a inspirar especulación mucho antes de que los hechos entren en escena. La señora Hayter suspiró. Aún así, es un asunto extraño. Nunca me gustó Amelia Ruskin, no especialmente, pero no era de las que se ponen dramáticas. No, coincidió la señorita Marple. Era una mujer de tranquilas certezas. Y la gente así no causa problemas a menos que sea absolutamente necesario. Esa tarde, el abogado del pueblo, el señor Edwin Kershaw, convocó una reunión de emergencia con los contactos conocidos de la señora Ruskin. No precisamente familiares. Amelia no tenía ninguno, según se pudo confirmar, sino con sus allegados, el ama de llaves, la señora Penaligon, un primo lejano llamado Douglas Trevelyan que figuraba en el testamento existente, y curiosamente, una londinense llamada la señorita Estelle Grant, a quien no se había visto en el pueblo en más de 2 décadas. La señorita Marple no asistió, pero se enteró de todo por el señor Clement, el vicario, quien relató los hechos con la vaga desaprobación de quien no ha sido invitado a una reunión bastante importante. Aparentemente el Nuevo Testamento fue encontrado en el buzón,
le dijo al día siguiente, tal como consta. Doblado, sin firmar, pero escrito de puño y letra de la señora Ruskin. Fechado exactamente hace 7 semanas. Contradice completamente el testamento anterior. La señorita Marple removió su té con cuidadosa precisión. ¿En qué sentido lo contradice? El Antiguo Testamento le dejaba todo al primo, el señor Trevelyan. El Nuevo divide la herencia en dos. La mitad a una tal señorita Estelle Grant, y la otra mitad a un beneficiario desconocido, mencionado únicamente como hijo a discreción de mi esposo. Sin nombre. Sin detalles. La cuchara de la señorita Marple se detuvo. Esa es una frase muy curiosa, murmuró. Exactamente lo que pensaba, dijo el vicario. ¿Cree que significa lo que creo que significa? La señorita Marple no respondió directamente. Pero esa noche cerró su cuaderno, sacó una carpeta etiquetada como Ruskin y comenzó a escribir de nuevo. No era que se precipitara a sospechar. La señorita Marple nunca lo hacía. Prefería, como solía decir, dejar que la gente se manifestara, dejar que hablara con demasiada libertad. O muy poco. La verdad, cuando aparecía, solía hacerlo a través de las más mínimas grietas en la historia de alguien. La siguiente persona en llegar a ese Temerimead fue la señorita Estelle Grant. Bajó del tren de última hora de la tarde con un traje azul marino, guantes y sombrero a juego, y sus tacones resonaron con una seguridad metropolitana contra el andén. De 50 y pocos años y rasgos afilados, parecía en todo sentido la antigua maestra de escuela que había sido, aunque con una nueva severidad en la boca y un bolso tan rígido que parecía vibrar de indignación. La señorita Marple la observó desde la distancia mientras el empleado del señor Kershaw recogía a Estelle. Notó cómo Estelle miró 2 veces por encima del hombro mientras el coche se alejaba. Más tarde esa noche, mientras disfrutaban de trucha hervida con patatas, la señorita Marple volvió a sentarse con la señora Hayter. Recuerdo a Estelle, reflexionó su amiga. Enseñó locución en el gremio de mujeres antes de irse a Londres. Ella y Amelia tuvieron una pelea. Algo sobre una disputa por dinero prestado, o nunca prestado. Eso habría sido hace casi 20 años, dijo la señorita Marple pensativa. Sí, y nunca se reconciliaron. Así que imagínense la sorpresa de que su nombre apareciera en un Nuevo Testamento. Una sorpresa para algunos, respondió la señorita Marple, pero no para Estelle, creo. No llegó con aspecto desconcertado. Llegó con aspecto preparado. En otras partes del pueblo, la especulación se había desplazado del testamento al hijo de la discreción. ¿Quién podría ser? ¿Podría Percival Ruskin haber engendrado un hijo del que nadie sabía nada? ¿O era todo una elaborada invención, un intento de deshacerse de la herencia de la prima y causar confusión? Douglas Trevelyan, un hombre de pulcro bigote y pensamientos desordenados, había empezado a tomar su café fuera de la panadería cada mañana, donde se le podía ver sacudiendo la cabeza y murmurando sobre la injusticia. Hay que reconocer que no protestó públicamente por el testamento. Pero para quienes lo escucharon con atención, su tono había cambiado, de la confianza de quien espera una herencia a la amargura de quien la ve desvanecerse. La señorita Marple lo notó especialmente. Cuando las personas se sienten robadas, revelan lo más profundo de sí mismas. Y cuando son culpables, hablan demasiado o evitan ser vistas por completo. Esa noche, mientras regaba sus guisantes y observaba la luna salir sobre los tejados vecinos, la señorita Marple consideró los hilos en movimiento. Una viuda sin herederos muere repentinamente. Una llave de buzón escondida aparece en su bolso. Un testamento sin firmar sale de esa misma caja. Y una vaga referencia a un hijo de la discreción. De Percival Ruskin, una frase que apestaba a viejos secretos y pecados aún más antiguos. La señorita Marple aún no sabía cuál era la verdad, pero comenzaba a intuir quién la conocía. La mañana del miércoles llegó con un silencio de niebla plateada, de esas que se aferraban a los setos y suavizaban los contornos de todo lo que tocaban. En ese Temerimead, la niebla encajaba con el ambiente. Las preguntas flotaban tan densamente como el rocío. El pueblo no había conocido tanta agitación en años, y sin embargo, incluso los residentes más locuaces hablaban ahora en voz baja. Un segundo testamento. Un heredero sin nombre. Una mujer que regresaba del anonimato. Una muerte repentina. Y nadie, excepto quizás una mujer pequeña y mayor con afición por el punto y la esponja de agua de rosas, parecía pensar que estaba tan ordenado como insistía el abogado. La señorita Marple se había dedicado a su jardín,
podando la lavanda y fingiendo no escuchar mientras los transeúntes dejaban caer noticias o chismes más allá del seto delantero. Dijo que una vez fue su pupila. No, su amante Douglas Trevelyan ha ido al banco 3 veces en 2 días. No hay firma en el testamento. Claro está. Cualquiera podría haberlo escrito, pero la señorita Marple percibía más lo que la gente omitía que lo que decía en voz alta. No era de las que perseguían escándalos. No, esperaba a que se revelaran. Y ahora, con el elenco de personajes formándose lentamente, sabía que el siguiente paso no era descubrir pruebas, sino observar el carácter. Por pura suerte, o por naturaleza humana. St. Mary Mead se mostró complaciente en ese aspecto. Esa tarde, la iglesia del pueblo permaneció abierta después de la campanada del mediodía. La señorita Marple, sintiendo una ligera rigidez en la cadera izquierda y una creciente inquietud, decidió sentarse en el último banco a reflexionar. Siempre había sido un lugar reconfortante, tranquilo, fresco y de altas bóvedas. El aroma a cera lustrada y a piedra envejecida flotaba como incienso. Llevaba su libro de oraciones, pero su mirada no se posaba en las escrituras, sino en la figura sentada 4 filas más adelante. No le resultaba familiar. Un hombre de unos 40 y pocos años, quizá, con una espesa cabellera oscura con reflejos plateados en las sienes. Estaba sentado rígidamente, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el vitral sobre el altar. Su traje estaba desgastado pero limpio, sus zapatos lustrados con el esmero de quien ha aprendido a respetar las apariencias. La señorita Marple lo observó un rato. No hizo ningún movimiento para rezar. Tampoco miró a su alrededor, como suelen hacer los desconocidos. Simplemente permaneció sentado, como agobiado por algún conflicto interior. Cuando por fin se levantó y se fue, la señorita Marple esperó un minuto entero antes de seguirlo. Lo vio detenerse frente a las puertas de la iglesia, echar un vistazo a la vicaría y luego caminar a paso rápido por el callejón que pasaba junto a la antigua biblioteca. No lo siguió más. No le hacía falta. Esa noche, tras una modesta cena de jamón frío y patatas hervidas, la señorita Marple se dirigió a la vicaría. El reverendo Clement, siempre complacido con su compañía, la invitó a entrar con una sonrisa. «Ha venido a preguntar por él, ¿verdad?», dijo antes de que ella siquiera hablara. Ella sonrió. «Entonces no soy el único que lo notó». «Ciertamente que no», respondió. «Aunque me atrevería a decir que soy el único que escuchó su nombre». Firmó en el libro de visitas, con cierta vacilación, el señor Jack Mayhew. La señorita Marple asintió lentamente. «No es un nombre familiar en St. Mary Mead». «No, ni a mí tampoco, pero parecía un hombre que cargaba algo pesado. Le pregunté si podía ayudarlo. Solo dijo que estaba buscando. ¿De paz? O tal vez de respuestas», dijo el vicario en voz baja. Esa noche, la señorita Marple repasó los nombres en su cuaderno. Jack Mayhew, Estelle Grant, Douglas Trevelyan, el ama de llaves, la señora Penaligon, y la propia difunta, Amelia Ruskin. Cada uno era ahora más que un nombre. Eran hilos, y la señorita Marple había empezado a ver la trama. El jueves, otra pequeña sorpresa llegó al pueblo en forma de una llamada telefónica al señor Kershaw, el abogado. Se le oyó en la oficina de correos alzando la voz, algo poco habitual. El mensaje, al parecer, provenía de un bufete de abogados de Londres. Habían recibido una pista anónima sobre la existencia de un hijo ilegítimo relacionado con el difunto Percival Ruskin. No se proporcionó documentación, ni nombre, pero el mensaje insistía en que la verdad era verificable y directamente vinculada al testamento revisado. El efecto de la llamada fue inmediato. La señorita Estelle Grant, que había permanecido la mayor parte del tiempo en su habitación de la posada del pueblo, fue vista ahora en una animada conversación con el secretario del abogado, con el ceño fruncido y gestos bruscos y rápidos. Mientras tanto, Douglas Trevelyan prácticamente desapareció de la vista del público, y el ama de llaves, la señora Penaligon, fue vista saliendo de la residencia Ruskin con una maleta y una mirada decidida. La señorita Marple no se movió con rapidez. Nunca lo hacía. En cambio, invitó a la señorita Grant a tomar el té. Estelle llegó 10 minutos tarde, con expresión cautelosa y un pintalabios demasiado rojo para el gusto del pueblo. «Supongo que querrá preguntarme sobre el testamento», dijo sin preámbulos. «Oh, no», dijo la señorita Marple amablemente. «Pensé que agradecería un momento de tranquilidad y una taza de Assam. Aunque confieso que tengo curiosidad por saber qué la trajo de vuelta a St. Mary Mead después de tanto tiempo». Estelle sonrió levemente.
El dinero es un poderoso motivador. De verdad. La voz de la señorita Marple era suave. Habría pensado que era culpa. Eso frenó en seco a Estelle. Perdón. Oh, le ruego que me disculpe, dijo la señorita Marple con suavidad, pero verá, la recuerdo de joven. Había bondad en usted entonces. Enseñó en el gremio, ¿verdad? De elocución, creo. Estelle Duro. Sí. En de Londres. Y Amelia Ruskin fue su tutora durante un tiempo, ¿no? Después de que falleciera su tía. Sí, dijo Estelle lentamente. Pero nosotras nos distanciamos. Diferencias de valores. Me atrevería a decir. La señorita Marple cogió la tetera. Verá, Estelle, cuando alguien cambia un testamento justo antes de morir, sobre todo sin firma, la gente se pregunta naturalmente quién se beneficiará. Pero yo me pregunto algo diferente. Me pregunto quién temía que saliera a la luz la verdad y quién esperaba que saliera a la luz. El rostro de Estelle se endureció. ¿Qué está insinuando exactamente? Nada en absoluto, querida. Solo pensaba en voz alta. Estelle se puso de pie. Gracias por el té. Por supuesto. Vuelva pronto. Mientras la puerta se cerraba tras su invitada, la señorita Marple se recostó en su asiento y juntó las manos. La red se cerraba. Y pronto, alguien tiraría de ella con demasiada fuerza. La pregunta era, ¿sería el heredero, el impostor o el asesino? El viernes amaneció con un aire gélido que recordó a los aldeanos que el verano, aunque visible en los jardines, aún conservaba un toque de la imprevisibilidad de la primavera. El sol aún no había despejado los tejados de St. Merimead cuando un pequeño grupo de vecinos se detuvo frente a la casa de los Ruskin en Javes Lane. Las cortinas seguían corridas. El sendero, que antes se barría 2 veces al día, ahora lucía las primeras hojas del otoño temprano de junio. Una casa que antes parecía tan aislada ahora se alzaba como un escenario cerrado, esperando el comienzo del siguiente acto. Eran poco más de las 10 cuando la señorita Marple hizo su visita. Rara vez llegaba sin avisar, pero las circunstancias ameritaban una discreta interrupción. El ama de llaves, la señora Penaligon, había permanecido dentro desde el miércoles y aunque su habitual paseo matutino a la frutería no se había producido, una botella de leche había desaparecido del escalón. La campana emitió un timbre cansado. Siguió una larga pausa. Cuando se abrió la puerta, la señora Penaligon parecía mayor, su cabello menos recogido, su delantal ya no estaba almidonado. Pero su expresión era serena, resignada, tal vez, pero no llorosa. Señorita Marple, dijo con una ceja levantada por la sorpresa. No esperaba compañía. Supongo que no. Pero pensé que le gustaría un momento de conversación. El dolor se asienta de forma extraña, ¿verdad? Tranquilo un momento, ruidoso al siguiente. La señora Penaligon se hizo a un lado. Supongo que sí. Dentro, la casa había cambiado. El salón formal estaba cerrado. En su lugar, la señora Penaligon condujo a su invitada al antiguo salón de desayuno, donde la tetera estaba a punto de hervir y una modesta bandeja de té estaba llena de galletas de mantequilla. He querido hablar con alguien, confesó la ama de llaves mientras servía. No con el abogado. No con la policía. Con alguien que escuche. La señorita Marple inclinó la cabeza amablemente. Entonces podemos empezar por donde prefiera. Durante un rato, la señora Penaligon removió el té sin beber. No ha estado ella misma estas últimas semanas, dijo al fin. Me refiero a la señorita Ruskin. Más distraída que de costumbre. Atenta a los pasos. Leyendo la misma carta una y otra vez. Por la noche, se sentaba junto a la ventana con una pequeña caja de hojalata, siempre cerrada con llave. No me dejaba quitarle el polvo. Una caja de hojalata, dijo la señorita Marple con tono ligero. Sé que no es correcto mirar lo que no te pertenece, se apresuró a decir la señora Penaligon. Pero una vez, la vi abrirlo. Solo por un segundo. Había papeles. Cartas, tal vez. Y una fotografía. La señorita Marple esperó. Una foto de niño, dijo el ama de llaves, bajando la voz. Un niño, tal vez de 10 años. Y en el reverso, algo escrito. Solo vislumbré un poco, pero decía. La cara de mi hijo. Punto. Hubo una larga pausa. Nunca se volvió a casar, ¿verdad? Preguntó la señorita Marple con suavidad. No. No después de que falleciera el señor Ruskin. Pero había algo extraño después de su muerte. Quemó casi todas sus pertenencias. Sus papeles, su correspondencia, incluso libros con su nombre. Conservó muy poco de él. Excepto esa fotografía.
¿Y la visitó a alguien recientemente? Aparte de la señorita Grant. La señora Penaligon dudó. Había un hombre. Alto, de pelo oscuro. Llegó tarde una noche hace unas 3 semanas. Hablaron en la sala de estar. Ella le ofreció una copa de jerez y le pidió que no la molestara. Se fue a los 20 minutos. ¿Recordaste su nombre? No, pero parecía conmocionada cuando se fue. Esa noche, guardó la caja de hojalata bajo llave en el cajón del escritorio y a la mañana siguiente fue a Mashbenham. A la oficina de clasificación, aclaró la señorita Marple. Sí, la señorita Marple no tomó notas. No las necesitaba. En cambio, terminó su té y preguntó si podía usar el tocador antes de irse. La señora Penaligon la señaló por el pasillo. Pero en lugar de tomar el desvío, la señorita Marple se detuvo frente al armario de la ropa blanca, notando que la puerta estaba entreabierta. Un ligero aroma a naftalina y lavanda emanaba del exterior. Y algo más. Aesop estaba escondido entre las toallas, como si lo hubieran escondido a toda prisa. Amarillento en los bordes, dirigido con la letra firme y deliberada de la difunta Amelia Ruskin. La señorita Marple no hizo ademán de tocarlo. Simplemente lo miró. El nombre en el sobre no era el de Stella Grant, ni el de Douglas Trevelyan. Decía, abrir en caso de regreso de Jack Mayhew. La señorita Marple cerró la puerta del armario con suavidad y continuó hacia el tocador. Al regresar al salón, dio las gracias, recogió sus guantes y miró al ama de llaves larga y amablemente. Ha sido de gran ayuda, dijo, y creo que ha hecho exactamente lo que su conciencia le dictaba. La señora Penaligon bajó la mirada, con las manos ligeramente temblorosas. Cree que ha ocurrido algo terrible, ¿verdad? Creo que ha ocurrido algo humano, dijo la señorita Marple. Y los humanos, querida, rara vez son criaturas ordenadas. Afuera, la niebla se había disipado, pero el cielo seguía nublado. La señorita Marple regresó lentamente a su cabaña. Las piezas encajaban ahora con mayor facilidad. Una fotografía, un hijo, una carta oculta, la visita de un hombre que no encajaba en ningún registro existente. Jack Mayhew, ¿era hijo de Percival Ruskin? Y si lo era, ¿por qué Amelia no lo había reconocido abiertamente antes? A menos que temiera lo que otros pudieran hacer si lo hacía. Esa noche, mientras el pueblo se preparaba para el ensayo de solsticio de verano de la iglesia y el aroma a flor de saúco se extendía entre los setos, la señorita Marple estaba sentada en su salón, ordenando sus pensamientos. Amelia Ruskin había sido muchas cosas. Fría, para algunos. Disciplinada, sin duda. Pero no había sido cruel. No por naturaleza. Una mujer así no esconde a un hijo por vergüenza. Lo esconde para protegerlo. ¿Pero de quién? ¿Y por qué? Solo ahora, después de tantos años, ¿había escrito un Nuevo Testamento? Los dedos de la señorita Marple se detuvieron sobre sus agujas de tejer. Se levantó, fue a la estantería y sacó el volumen Burke Speary que guardaba para investigaciones genealógicas. No por grandeza familiar. St. Mary Mead tenía poco de eso, sino porque a veces te decía de dónde venía la gente. Pasó las páginas hasta el apellido Ruskin. Y allí, bajo una nota a pie de página apenas más larga que un suspiro, lo encontró. Percival Ruskin, un hermano sobreviviente. Distanciado. Ningún linaje reconocido. Pero el nombre del hermano entrecerró los ojos. Evelyn Mayhew. La señorita Marple cerró el libro. Ya no era una cuestión de si Jack Mayhew tenía derecho a reclamar. Era una cuestión de quién tenía más que perder si lo tenía. El jefe de correos del pueblo, el señor Pritchard, siempre se había enorgullecido de ser un hombre de reglas. Vestía su uniforme con precisión, incluso cuando nadie lo veía, y llevaba sus libros de contabilidad con una letra pulcra y recta que le había valido el elogio silencioso del inspector de distrito más de una vez. Pero también era un hombre poco acostumbrado a las sorpresas, y últimamente, el pueblo le había ofrecido más de lo que le correspondía. Cuando la señorita Marple apareció en el mostrador el sábado por la mañana, envuelta en su chal gris paloma y con su habitual sonrisa amable, la saludó con el ligero cansancio de quien sospecha que le pedirán algo que no puede dar con justicia. «Buenos días, señor Pritchard», dijo la señorita Marple alegremente. «Espero no estar perturbando nada importante». «No, desde luego, señorita Marple», respondió. «Aunque hoy andamos cortos de personal. El joven Alfie ha enfermado». «Nada grave, espero». «Probablemente no. Solo un poco de calor, o nervios. Está convencido de que anoche vio a alguien manipulando las cajas de clasificación. Seguro que lo imaginó». «Qué inquietante»,
murmuró la señorita Marple. Aunque uno debe admitir, los eventos de la semana pasada nos han sacudido un poco a todos. El señor Pritchard dio un fuerte asentimiento. Me pregunto, continuó, bajando su voz de una manera que sugirió confidencias compartidas, si sería posible preguntar, discretamente, por supuesto, sobre la caja de Postbox L6. Los dedos del señor Pritchard detuvieron en su estampado. Él le dio una mirada cautelosa. Recuerdo que lo mencionaste a principios de semana, dijo gentilmente, y con todo lo que sucedió, la segunda voluntad, la clave encontrada en la pobre señora Ruskin, se me ocurrió que alguien pudo haber intentado eliminar o manipular con su contenido. Suspiró, luego se inclinó hacia adelante en el mostrador. Ya no está en uso, dijo en un tono bajo. Lo bloqueé ayer por la mañana. Noticé la oficina del distrito. Técnicamente, cuando el arrendatario muere, debemos cerrar la caja y transferir cualquier contenido restante a su albacea. ¿Cuál sería el señor Kershaw, el abogado? Había un sobre, admitió. Sin marcar. Sellado con cera. No lo abrí. No fue mío para ver. Pero lo pasé a Kershaw. Lo recolectó ayer por la mañana. La señorita Marple asintió lentamente. ¿Y antes de eso? Alguien más ha accedido a la caja desde la muerte de la señora Ruskin. El señor Pritchard frunció el ceño. Luego sacudió la cabeza. Es difícil de decir. La llave habría funcionado hasta que cambié la cerradura. Y no tenemos cámaras, por supuesto. Pero revisé el mecanismo de la ranura. Parecía que se había abierto en algún momento el jueves por la noche. El jueves por la noche, repitió. Esa fue la misma noche que el sobreanónimo había llegado a la puerta del señor Kershaw. Gracias, señor Pritchard, dijo suavemente. Ha sido de gran ayuda. Salió de la oficina de correos y rechazó el carril. Sus pasos sin prisas, sus pensamientos son agudos como la brisa de principios de verano. Si alguien hubiera abierto la caja el jueves por la noche y eliminó algo, entonces depositó solo un sobre para el abogado. Significaba una cosa, no todos los contenidos se habían rendido. Había habido más dentro. Y alguien lo había tomado. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple se propuso revisar la línea de tiempo. Ella escribió cada detalle en su cuaderno, subrayando los tiempos. Amelia Ruskin muere el jueves a las 3:25 de la tarde. Postbox L6 key encontrada en su bolso. El viernes por la mañana, el sobreanónimo entregado al abogado. Sábado, caja de clasificación encontrada recientemente a la que se accede. Un sobresellado por cera pasó a Kershaw. Ella dibujó una línea entre el jueves por la noche y el viernes por la mañana, rodeándola con un lápiz débil. Alguien había usado la llave antes de cambiar la cerradura. Alguien que sabía sobre la caja, y no estaba listo para que su contenido se hiciera público. Su próxima parada, más tarde esa tarde, fue la oficina del señor Edwin Kershaw. Llegó bajo el pretexto de preguntar sobre un problema de confianza en el jardín, y la joven recepcionista, una chica con grandes anteojos y dedos nerviosos, susta en la oficina de la esquina hasta que surgió el abogado. El señor Kershaw era un hombre alto con bigote recortado y los gestos precisos de uno utilizado para manejar disputas menores sobre cercas de jardín y fugas de desagües. Pero hoy parecía agitado, su corbata se aflojó, su frente débilmente húmeda. Señorita Marple, dijo, sorprendido. Un placer, por supuesto. ¿Qué te trae aquí? Un asunto insignificante, respondió con su suavidad habitual. Espero no estar entrometido. En absoluto. Podría usar la distracción. Se permitió mirar los papeles en su escritorio. Uno tenía el encabezado, Ruskin Estate Testamento revisado, sin firmar. Estaba pasando, dijo, y pensó que preguntaría después de la carta que recibió, la de la caja postal. El señor Kershaw frunció el ceño. Me temo que no puedo discutir su contenido. Oh, por supuesto que no, dijo rápidamente. Solo quise preguntar, fue en la letra de la señora Ruskin. ¿Estudió? Luego exhaló. Sí, definitivamente. ¿Y sellado en cera? Sí. ¿Y hubo algo más en la caja? Su expresión cambió, solo un poco. Suficiente. No, dijo. Eso fue todo. La señorita Marple dio una sonrisa agradable. Qué afortunado lo recibió las manos correctas. Al salir del despacho del abogado, supo sin duda que mentía. Había más de un documento en esa caja. El testamento, por supuesto. ¿Pero qué más? ¿La fotografía que la señora Penaligon había visto? ¿Una carta con el nombre del niño? ¿Una confesión? ¿Y qué más sabía de su existencia? Esa noche, una luz ardía hasta tarde en la habitación sobre la posada del pueblo,
donde se alojaba Estelle Grant. Otra luz ardía tenuemente en la ventana del ático de Douglas Trevelyan. Pero la luz que la señorita Marple observaba con más atención, a través de las estrechas cortinas frente a la capilla, pertenecía a Jack Mayhew. No había venido a reclamar una herencia. Eso estaba claro. Había venido buscando, sigilosamente, algo más. Y no era el único que observaba. Alguien más sabía quién era. Y alguien más temía lo que pudiera encontrar. La señorita Marple se sirvió una segunda taza de té y se sentó junto a la ventana con su labor de punto, aunque apenas tocó las agujas. No actuaría todavía, pero esperaría, porque cuando el segundo testamento llegó al despacho del abogado, sin firmar pero innegable, había sido como tirar una piedra a un charco profundo. Y las ondas se avecinaban rápidamente. La mañana del domingo amaneció con una claridad nerviosa, como si el pueblo mismo hubiera despertado antes de estar listo. Las campanas de Santa María repicaron claras y solemnes, llamando a los fieles, y a los curiosos, a sus bancos. La señorita Marple, envuelta en sus mejores galas, caminaba con paso mesurado, con el bolso cuidadosamente recogido a un lado y la cofia en la posición correcta. Los rostros habituales estaban presentes, aunque ninguno mostraba la expresión de tranquilidad que cabría esperar en un lugar de culto. La señorita Estelle Grant permanecía sentada rígida en la tercera fila, con la espalda erguida como un palo, las manos enguantadas cruzadas como una actriz de teatro esperando su turno. Douglas Trevelyan había llegado tarde y se había sentado en la parte de atrás, con los ojos inyectados en sangre y el pelo despeinado, como si se hubiera levantado con prisa. Y Jack Mayhew, de pie solo justo dentro del nártex, permaneció inmóvil como una piedra hasta que la congregación casi llenó los bancos, y luego se deslizó silenciosamente al fondo. La señorita Marple los observaba a todos sin que pareciera que lo hacía. Se unió a los Clements en su lugar habitual junto a la nave sur, y no mencionó lo que sentía en sus pensamientos. El vicario dio su sermón sobre la parábola de los talentos, una decisión que no pasó desapercibida. Después, mientras la congregación salía poco a poco al cementerio, se desarrollaron algunas conversaciones educadas. El tiempo, los himnos, el estado de la hiedra del muro oeste. Pero en el fondo, la tensión crepitaba levemente en el aire, como una tormenta al otro lado de las colinas. La señorita Marple se acercó a Jack Mayhew mientras éste permanecía junto a la puerta del cementerio, con una mano apoyada distraídamente en la vieja viga de madera. «Señor Mayhew», dijo ella con una leve inclinación de cabeza, «me pregunto si podría acompañarme a dar un paseo corto. A menudo encuentro los senderos detrás del huerto muy tranquilos los domingos». Él dudó, luego asintió brevemente. Caminaron lentamente, la hierba suave bajo sus pies, los setos susurrando con la brisa. Durante un rato, ninguno habló. Entonces la señorita Marple, con la mirada fija al frente, dijo con su voz suave, «¿Conocía bien a la señora Ruskin?» «La conocí una vez», respondió. «No mucho antes de que muriera. Ella lo llamó». «No. Vine esperando que hablara conmigo». «Lo hizo. Brevemente. Ya veo». El tono de la señorita Marple fue amablemente neutral. Y le dijo por qué había escrito su nombre en un sobre en su armario de la ropa blanca. Jack se detuvo. ¿Lo encontró? «No lo abrí, por supuesto», respondió ella. «Pero creo que era tu destino». Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Por un momento, la señorita Marple no dijo nada. Sabía que no debía presionar demasiado pronto. «Me dijo que le recordaba a alguien», dijo en voz baja. «A su marido», dijo. «No por el rostro, sino por el porte. ¿Alguna vez habló de tu madre?» Jack la miró sorprendido. «Sí», admitió. «Aunque no por su nombre. Solo que una vez fueron amigas. Que mi madre había amado a alguien a quien no debía». La señorita Marple dejó pasar unos pasos. «¿Tu padre?» «Me dijeron que murió en la guerra». Nunca lo cuestioné, hasta que encontré una carta, una escrita por la señora Ruskin a mi madre, años atrás. Le rogaba que mantuviera a la niña alejada de St. Mary Mead, que nada bueno podía salir de revelar la verdad. La expresión de la señorita Marple se suavizó. «¿Y tu madre?» «Murió hace 2 años», dijo simplemente. «Cáncer. En los últimos días, me lo contó todo. Dijo que mi padre no era un hombre cualquiera, sino un Ruskin, que había prometido cosas». Que Amelia se puso furiosa cuando se enteró. «Probablemente lo estaba», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero no por la niña. Creo que temía por la reputación del hombre y por la suya propia. En aquellos tiempos, se esperaba que la esposa de un banquero mantuviera las cosas bajo control».
Jack se volvió hacia ella, con la voz más baja. Dijo que lo lamentaba, que al final había intentado arreglarlo. Me envió una carta, sin nombre en la respuesta, solo una llave. Me pidió que viniera aquí, a buscarla. Llegué el día antes de que muriera. La señorita Marple exhaló. Así que sabía que vendrías. Essentio. Me dijo que había escrito un Nuevo Testamento, que hablaría con su abogado al día siguiente. Pero nunca tuvo la oportunidad. No, dijo. Para entonces ya estaba muerta. Llegaron al límite del huerto, donde el muro bajo de piedra daba paso a un campo salpicado de margaritas y encaje de la reina Ana. Señor Mayhew, dijo la señorita Marple en voz baja, debo preguntar, ¿sacó algo del buzón después de su muerte? Jack parpadeó y luego se enderezó. No, dijo con firmeza. Nunca tuve la oportunidad. Me habían quitado la llave. La busqué por todas partes. Cuando supe que había muerto, fui a la oficina de clasificación. Dijeron que el buzón estaba cerrado. Entonces, quienquiera que cogiera la llave de su bolso actuó con rapidez. Frunció el ceño. ¿Cree que alguien más la usó? Sí. Y creo que alguien temía lo que pudiera encontrar dentro. Caminaron en silencio unos instantes. «Puedo preguntar», dijo Jack por fin, «¿por qué me ayuda?» La señorita Marple sonrió. Porque la señora Ruskin era una mujer complicada, pero no cruel. Y creo que tenía la intención de arreglar las cosas antes de morir. Sin embargo, alguien más prefiere que el pasado permanezca enterrado. Esa tarde, corrió la voz de que el señor Trevelyan se había acostado con un ataque de fiebre. Mientras tanto, Estelle Grant, según se decía, había visitado el despacho del abogado 2 veces en un día. En la tetería, los clientes habituales murmuraban que todo el patrimonio podría ser revisado, sobre todo ahora que surgían más dudas sobre la autenticidad del Segundo Testamento. Pero la señorita Marple, sentada en su escritorio mientras las campanas de la iglesia tocaban las vísperas, redactó una breve carta. La dirigió al inspector Cray, de la comisaría regional de Brixham, un hombre con el que había trabajado en el asunto de un tarro de mermelada envenenado. La carta decía simplemente: creo que la señora Amelia Ruskin no falleció por causas naturales. Extrajeron una llave de buzón de su bolso y la usaron para recuperar más de un documento. Le sugiero que investigue las transacciones financieras de las personas nombradas en ambas versiones de su testamento, especialmente cualquier transferencia inesperada o presión ejercida en las semanas previas a su muerte. Y, por favor, pregunte al señor Kershaw cuándo exactamente recibió el sobresellado. Creo que la cronología le resultará bastante reveladora. Dobló la carta, la selló y la llevó al correo del pueblo. Caminaba ligero, pero su mente firme. Alguien en St. Mary Mead había matado para proteger un secreto. Y muy pronto, todo encajaría. La carta que la señorita Marple envió el domingo por la noche llegó puntualmente a Brixham el lunes por la mañana. El inspector Archibald Cray, un hombre elegante, aficionado a los puros y con un profundo y reticente respeto por cierta anciana de St. Mary Mead, abrió el sobre con el ceño ligeramente fruncido. Lo leyó una vez, y luego otra vez más despacio. A las 11:30, su coche cruzó el límite del pueblo, levantando pequeñas nubes de polvo sobre los setos secos. La noticia de su llegada corrió más rápido que el viento. Para cuando llegó a la oficina del abogado, media parroquia sabía que estaba en el pueblo, y varios ya habían adivinado el propósito de su visita. El señor Edwin Kershaw no era un hombre que se inmutara fácilmente, pero recibió al inspector con una cautela que no pasó desapercibida. «Tengo entendido», dijo Cray, recorriendo con la mirada la modesta oficina con sus estanterías de cristal y filas de archivos ordenados, «que cierto sobre llegó aquí la semana pasada. Kershaw Essentio Brevmet. Entregado en mano. Sin remitente. Y este sobre contenía un testamento manuscrito. Sí. Fechado hace 7 semanas, sin firmar, pero inequívocamente escrito por Amelia Ruskin. ¿Y cuándo lo recibió exactamente?» Kershaw dudó. «El viernes por la mañana», dijo. «Poco después de las 10. ¿Quién estaba presente en ese momento?» «Mi secretario, el señor Linton». Abrió la puerta principal y encontró el sobre colocado cuidadosamente debajo de la ranura para cartas. Ningún ruido. Ningún golpe. Cray asintió, golpeando ligeramente su bolígrafo contra su libreta. «Y ha estado en posesión del contenido del buzón L6 antes de eso». Kershaw se puso ligeramente rígido. «El jefe de correos me dio un sobresellado el sábado. Solo uno. Eso es lo que me dio». Y lo abrió. «Lo examiné», admitió Kershaw. «Sí».
Cray cerró su libreta. Y no ha informado de este Nuevo Testamento a las autoridades. Estaba esperando una aclaración, dijo Kershaw a la defensiva. Dada la falta de una firma, no estaba seguro de su estatus legal. Pero estaba lo suficientemente seguro como para detener la legalización del testamento original, ¿verdad? Kershaw no dijo nada. Afuera, el sol del mediodía había empezado a abrirse paso entre las nubes, enviando rayos afilados y oblicuos sobre la plaza del pueblo. La señorita Marple, sentada en la ventana de su salón con su bordado intacto en el regazo, observaba las sombras moverse por el pavimento con silenciosa cautela. No se sorprendió cuando el inspector Cray llegó a su puerta una hora después. Aceptó el té, como siempre, y se sentó frente a ella en el pequeño salón decorado con porcelana con estampados de rosas y libros de jardinería muy usados. Tenía razón, dijo sin rodeos. Hay algo que no cuadra del todo en todo este asunto. La señorita Marple esbozó una pequeña sonrisa de aprobación. Ya lo sospechaba. Creo que se accedió al buzón entre la noche del jueves y la mañana del viernes, antes de que el abogado afirmara haber recibido algo del jefe de correos. Y creo, como usted, que se llevaron más de un objeto. La señorita Marple cruzó las manos sobre el regazo. Entonces se trata de identificar quién tenía la llave, o la oportunidad de recuperarla. Exactamente, asintió Cray. Le pedí a la farmacia local las notas preliminares del forense. El doctor Haydock firmó el certificado de defunción, pero no se realizó ninguna autopsia. Causas naturales, escribió. Insuficiencia cardíaca. La mirada de la señorita Marple se agudizó. El doctor Haydock, dijo lentamente, era un buen hombre, pero últimamente tenía mucho trabajo. Me pregunto si sería demasiado tarde para solicitar un examen ahora. Cray arqueó una ceja. No si hay una causa. La hay, dijo. La señora Ruskin tenía una receta de digitalis desde hacía tiempo, dosis suaves, para la presión arterial. Pero la cantidad equivocada puede detener el corazón en minutos, terminó Cray con gravedad. La señorita Marple se levantó y se dirigió a su escritorio. Recogió un trozo de papel doblado. Me tomé la libertad de preguntarle a la señora Penaligon si había desaparecido alguna medicina de la señora Ruskin después de su muerte. El ama de llaves encontró uno de los frascos mal tapado y menos pastillas de las esperadas. Cray tomó la nota en silencio. Organizaremos la exhumación, dijo. Silenciosamente. Esa noche, mientras el crepúsculo se acumulaba en los rincones del pueblo como tinta azul, un cambio sutil pero definido se instaló en St. Mary Mead. La gente caminaba un poco más rápido, se detenía menos en las puertas. En la posada, Stella Grant pidió su cuenta un día antes de lo previsto. Se escuchó a Douglas Trevelyan, todavía pálido y sudando tras las cortinas de su estudio, gritarle a un repartidor. Y Jack Mayhew, Jack, que había permanecido tan quieto, tan cuidadoso, no estaba a la vista ese día. Pero la señorita Marple sabía dónde estaba. Ella lo encontró sentado bajo el viejo tejo al borde del cementerio, mirando las piedras como si contuvieran respuestas que él estaba demasiado cansado para preguntar. Te interrogarán, dijo ella mientras se acercaba. No hay nada que temer. Jack levantó la vista. Les he dicho todo lo que sé. Te creo, dijo ella. Pero tendrán que confirmarlo oficialmente. Él asintió. Nunca pedí nada de esto. Solo quería saber quién era. Y lo harás, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero saber siempre tiene un precio. Se sentó a su lado en el muro bajo. El inspector sospecha de veneno, dijo. Si es así, lo hicieron rápidamente. Sin espectáculo. Alguien en quien confiaba le dio algo ordinario. Una taza de té, tal vez. O un dulce. Y en cuestión de minutos, se desplomó. Jack miró al frente. ¿Por qué? La voz de la señorita Marple permaneció baja. Porque el contenido de ese buzón amenazaba la reputación de alguien. Alguien que lo perdería todo si se supiera la verdad. Jack la miró. Trevelyan. Ciertamente tenía un motivo. Pero la oportunidad, esa es otra cuestión. Estelle. Ella también tenía algo que ganar. Pero le faltaba algo más, acceso. La señorita Marple se levantó. La respuesta está, dijo, en quien tocó la llave primero. Y con eso, lo dejó bajo el tejo, mientras el sol poniente proyectaba largas sombras que cruzaban las tumbas como testigos silenciosos. A medianoche, llamaron suavemente a la puerta de la señorita Marple. La abrió y encontró a la señora Penaligon, envuelta en un chal desteñido, con el rostro pálido y afligido. Tengo que hablar con alguien, susurró la mujer. No puedo soportarlo más. La señorita Marple se hizo a un lado.
Dentro, el ama de llaves estaba sentada temblando en el borde del sillón. Lo vi, susurró. Jueves por la noche. En el estudio. ¿Quién? Douglas. El señor Trevelyan. Entró por la parte de atrás. Tenía la llave. Dijo que Amelia lo había enviado a recoger una carta que había olvidado enviar. No pensé nada al respecto en ese momento. La señorita Marple se quedó muy quieta. Pero no le había preguntado. No mencionó nada. Y a la mañana siguiente se había ido. Se había ido. ¿Se lo dijiste al inspector? No. Todavía no. Tenía miedo. No quería que me culparan. Pero ahora creo que ella lo sabía. Que lo presentía. La señorita Marple se acercó y le tomó la mano. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Acabas de abrir la última puerta. Y en algún lugar, en la tranquilidad del pueblo, una mentira que había descansado durante años había comenzado, por fin, a desentrañar. La mañana siguiente a la confesión de medianoche de la señora Penaligon llegó como si nada en el mundo hubiera cambiado. El lechero hacía tintinear sus botellas por los callejones, el camión del pan daba su vuelta habitual frente a la frutería y las campanadas del reloj de la iglesia continuaban su procesión horaria con inquebrantable dignidad. Pero bajo ese ritmo habitual, St. Merimead había cambiado. El inspector Cray regresó silenciosamente al pueblo poco después de las 10. Al mediodía, el forense del condado había presentado los hallazgos preliminares, rastros de digoxina en la sangre de la señora Ruskin, muy por encima de la dosis prescrita. Un caso claro de intoxicación por digitálicos. Asesinato. La noticia se extendió lentamente, entre jadeos y silencios más que frases. Algunos aldeanos asintieron, afirmando que sabían desde el principio que la muerte era demasiado conveniente. Otros se santiguaron en la puerta del cementerio, como si un espíritu aún pudiera rondar cerca de los tejos. Pero la señorita Marple, tranquila y serena, terminó de coser y esperó. A media tarde, el inspector había citado a Douglas Trevelyan a la vicaría para interrogarlo. Sin cargos todavía. Solo indagaciones rutinarias. Trevelyan llegó con el traje oscuro que había usado en el funeral, aunque ahora le quedaba más holgado. Parecía pálido, cetrino, como un hombre asediado. Saludó al vicario con un atisbo de cortesía, luego se sentó rígido bajo las ventanas arqueadas, con los dedos tan apretados que palidecían en los nudillos. Cray caminaba lentamente. Entienda, señor Trevelyan, dijo, esto no es una acusación. Pero debemos aclarar sus movimientos la tarde y la noche del fallecimiento de la señora Ruskin. Ya se lo he dicho a su secretario, dijo Trevelyan con voz ronca. Visité al abogado por la mañana y luego regresé a casa. Permanecí allí el resto de la tarde. ¿No vio a nadie? No. Ninguna visita a Javes Lane. No. Cray levantó una ceja y desdobló una página de notas. Tengo testimonio del ama de llaves que afirma que lo vio entrar a la casa de los Ruskin por la puerta trasera del jardín aproximadamente a las 7:30 de esa tarde. Dice que afirmó haber sido enviado por la señora Ruskin para recuperar una carta olvidada. Trevelyan se puso rígido. Sus labios se separaron y luego se volvieron a cerrar. Yo sí. Pasé por aquí. Brevemente. ¿Por qué mentir sobre eso? No pensé que importara. No hubo mala intención. No. La voz de Cray era tranquila. Peligrosa. ¿Se llevó algo de la casa, señor Trevelyan? No. ¿Se llevó una llave? Los ojos de Trevelyan parpadearon. No. Cray se inclinó hacia adelante. Tenemos motivos para creer que la llave del buzón L6 se usó esa misma noche para recuperar un contenido destinado únicamente al abogado. También creemos que uno o más objetos fueron sustraídos antes de que el sobresellado fuera entregado a la mañana siguiente. Siguió sin haber respuesta. Y ahora tenemos la confirmación de que la señora Ruskin fue envenenada con digital, administrada deliberadamente. Trevelyan se levantó bruscamente. Esto es absurdo. No tenía motivos para matar a Amelia. Me lo iba a dejar todo a mí. Pero usted sabía lo del Nuevo Testamento, dijo Cray en voz baja. No. Trevelyan dudó. Un instante demasiado largo. Alguien se lo dijo, continuó Cray. O quizá usted lo encontró, antes de que ella pudiera enviarlo. Antes de que pudiera ser firmado. Nunca lo vi, dijo Trevelyan, pero se le quebró la voz. La señorita Marple, a quien se le había permitido sentarse en la habitación contigua con una tetera y su labor de punto, puramente como observadora, había dicho el inspector con una leve sonrisa, bajó las agujas y escuchó con exquisita atención. Trevelyan estaba presa del pánico, pero no mentía bien.
Tartamudeaba, se contradecía, intentaba fanfarronear. Había ido a la casa a buscar algo, pero ahora decía que no recordaba qué. Había visto a Amelia brevemente, luego no la había visto. ¿No había tomado té? Y luego admitió que sí. La historia se deshilachaba. No era una confesión, pero era miedo. Después de una hora, el inspector lo despidió. La señorita Marple se sirvió otra taza de té y se reunió con Cray en la sala de estar. Él no la envenenó, dijo con calma. Cray parpadeó. ¿Estás segura? Oh, sí. Miente mal, pero no es de los que mezclan la medicina con la malicia. He visto a gente como él antes. Capaz de conspirar, quizás incluso de robar. Pero no de tener un propósito. Cray se cruzó de brazos. ¿Entonces quién? La señorita Marple dio un sorbo a su té. Alguien que conocía sus hábitos. Alguien de confianza. Alguien que tuvo la oportunidad de prepararle la comida o la bebida en el momento justo, y de sacar la llave de su bolso antes de que llegara el alguacil. Cray frunció el ceño. ¿El ama de llaves? No, dijo la señorita Marple con firmeza. La señora Penaligon tiene miedo, sí, pero de lo que vio, no de lo que hizo. Dejó la taza con cuidado. Puedo sugerir que hablemos con la señorita Estelle Grant. Cray se mostró escéptico, pero no se opuso. La señorita Grant estaba en la posada del pueblo, preparándose para irse. Su bolso estaba hecho, su abrigo extendido sobre la cama. Lo saludó con una aguda sospecha. ¿De qué se trata esto? Unas cuantas aclaraciones, dijo Cray. Nada más. Les hizo un gesto para que entraran, pero su compostura era demasiado serena, sus manos no temblaban, su voz fría. Tenemos entendido que visitaron a la señora Ruskin poco antes de su muerte, dijo Cray. Brevemente. Para hablar del testamento. No, para hablar del pasado. Amelia y yo estábamos distanciadas. Teníamos una historia. Ella deseaba hacer las paces. Mencionó a un hijo. Estelle parpadeó una vez. Puede que sí, dijo con cuidado. No lo recuerdo. La mirada de la señorita Marple se posó suavemente en ella. Sabían lo de Jack Mayhew, ¿verdad? Había oído rumores. Sabían que la señora Ruskin planeaba dejarle parte de la herencia. Estelle se giró bruscamente. No tenía ninguna razón para hacer eso. No le debía nada. Le debía todo a su madre, dijo la señorita Marple en voz baja. Y tú lo sabías. Hubo un largo silencio. Entonces la voz de Estelle Grant, ya no fría, se tensó. Pasé 20 años sola. Amelia podría haberme apoyado. Podría haber compartido. Pero en cambio, se aferró a su preciada reputación. Y ahora se la entrega a un extraño. No a un extraño, dijo la señorita Marple. El hijo de su esposo. Y su última oportunidad de perdón. Los labios de Estelle se apretaron en una línea. Encontré la botella en la cocina, dijo por fin. Solo quería asustarla. Hacer que lo sintiera. Pero tomó el té. Y sucedió tan rápido. Cray permaneció inmóvil. También la señorita Marple. Usé la llave, continuó Estelle, con los ojos abiertos, secos. Tomé la carta, la foto, los quemé. Todos menos el segundo testamento. Eso se lo dejé a Kershaw. Pensé que su regalo fuera anónimo. Era más de lo que merecía. Cray se movió en silencio entonces. No opuso resistencia. Mientras sacaban a Estelle de la habitación, la señorita Marple permaneció en la silenciosa habitación de la posada y contempló el verde, donde las margaritas se mecían con la brisa y el mundo seguía su curso. El perdón, pensó, no siempre se da con amabilidad. Y a veces, cuando llega demasiado tarde, es mortal. Era miércoles por la mañana cuando se llevaron a Estelle Grant del pueblo, y aunque la noticia no se publicó ni se anunció públicamente, resonó por St. Merimead con silenciosa precisión. El vicario se limitó a sentir con más solemnidad durante las oraciones. La señora Beaterby arregló sus rosas con sumo cuidado. Y en la panadería, Maisie, la dependienta, susurró. Siempre tenía esa mirada, ¿verdad? Como algo afilado escondido tras sonrisas educadas. La señorita Marple, por su parte, no mostró satisfacción. No confirmó ni corrigió las conjeturas de los aldeanos. Simplemente regresó a su labor de punto y a su jardín, deteniéndose ocasionalmente para descabezar las caléndulas o recoger su correo. Pero quedaba un último hilo, Jack Mayhew. Se había encerrado en sí mismo después de la visita del inspector, no por miedo, sino por confusión. Para un hombre que había crecido sin linaje, la repentina herencia de la identidad era a la vez un don y una carga. La señorita Marple lo entendía bien.
Un nombre, después de todo, no es lo mismo que un hogar. Lo invitó a tomar el té esa tarde. Llegó en punto a las 4, vestido con su único abrigo bueno, con el pelo cuidadosamente peinado. Todavía no estoy seguro de qué se supone que debo hacer, dijo después de que le sirvieran la primera taza. Eso suele pasar después de las revelaciones. Respondió la señorita Marple con suavidad. Creemos que queremos respuestas, pero rara vez se comportan una vez que llegan. Esbozó una leve sonrisa. Ni siquiera han leído el testamento, en voz alta todavía. Kershaw dice que la sucesión está retrasada. Pero ya todos me miran de forma diferente. Como si perteneciera y no perteneciera al mismo tiempo. La señorita Marple asintió levemente. Se adaptarán. La gente lo hace. ¿Pero por qué dejarme algo?, preguntó Jack de repente. Ella no me conocía. En realidad no. La señorita Marple dejó la taza y lo miró con una amabilidad clara e impasible. Sabía de ti. Eso fue suficiente. Y también sabía de tu madre, quizás más de lo que jamás admitió en voz alta. Al final, no se trataba de obligación. Se trataba de conciencia. Jack bajó la vista hacia su plato, donde una sola galleta de mantequilla permanecía intacta. Estelle dijo algo cuando se la llevaron. Me miró y dijo, debería haber sido yo. La voz de la señorita Marple era tranquila. Ella creía haber ganado algo con sacrificio. Pero la amargura no es buena moneda para heredar. Odiaba a mi madre. La envidiaba, corrigió la señorita Marple con suavidad. Porque el amor había pasado de largo a Estelle. Y tu madre ella había conocido el amor, aunque fuera breve, aunque trajera complicaciones. Eso es lo que Estelle no podía perdonar. Jack guardó silencio. Afuera, el sol de la tarde se suavizaba, proyectando largas líneas doradas sobre la alfombra. Las abejas se movían lentamente por la jardinera, cargadas de polen. La señora Ruskin te dejó más que una parte de la herencia, dijo la señorita Marple tras una pausa. Te dejó su decisión final. Un testamento en el sentido más estricto, no solo propiedad, sino responsabilidad. Ahora eres, te guste o no, parte de este lugar. Jack levantó la vista. No sé qué significa eso. Significa, dijo ella, levantándose con esfuerzo para coger un papel doblado de su escritorio, que tienes opciones. Le entregó la carta. La letra era inconfundiblemente la de Amelia Ruskin. Firme, pulcra, deliberada. La habían recuperado del despacho del abogado tras el cierre del caso. Jack la desdobló lentamente. Sus ojos recorrieron la página y luego se detuvieron. Leyó en voz alta. A quien lleva los ojos de mi esposo no escribo para pedir perdón, sino para ofrecer la verdad. Me aparté una vez, hace mucho tiempo, porque creía que el silencio era más seguro que el escándalo. Me dije a mí mismo que estaba protegiendo el legado de un hombre al que amaba y odiaba a partes iguales. Pero no logré proteger la parte del que más importaba, su sangre. Si estás leyendo esto, entonces has encontrado la clave. Eso solo prueba que me buscaste, a pesar de mi silencio. No pido comprensión. Solo que sepas que intenté, al final, hacer lo que debía haber hecho desde el principio. No encontrarás ninguna fotografía ahora. La quemé, me avergüenza decirlo, en un momento de miedo. Pero la recuerdo. Y recuerdo a tu madre. Ella tenía gracia. Debes seguir adelante con eso. Que digan lo que quieran. La verdad, ahora, es tuya. Jack bajó el periódico. Su rostro era ilegible. La señorita Marple dejó que el silencio persistiera. Entonces, en voz baja, dijo, una mujer difícil, pero no insensible. ¿Tenía miedo?, dijo Jack. Sí. Y aún así, dejó esto. La señorita Marple asintió. Porque el miedo, al final, dio paso al arrepentimiento. Esa noche, un modesto grupo se reunió en la casa de los Ruskin para la lectura final del testamento. Kershaw pronunció las disposiciones revisadas con un tono frío y monótono. La mitad de la herencia para Jack Mayhew, nombrado explícitamente esta vez. La otra mitad se donaría a una organización benéfica local para madres y niños necesitados. El nombre de Estelle Grant había sido eliminado. La parte de Trevelyan se redujo a un modesto legado, lo justo para silenciarlo. No hubo objeciones. Nadie se atrevió. Jack se quedó de pie junto a la chimenea mientras los demás murmuraban sus despedidas. Habló poco. Acepto amables asentimientos. Entonces se giró, por fin, hacia la señorita Marple. Creo que me quedaré con la casa, dijo en voz baja. No para siempre, pero por ahora. Ella sonrió. ¿Y qué harás con él? Llenarlo,
dijo después de una pausa. No con gente. Con silencio. Con cosas que crecen. Creo que le habría gustado eso. Jack salió al anochecer. El jardín estaba en flor, como si también hubiera estado esperando una respuesta. De vuelta en su cabaña, la señorita Marple dobló su cuaderno, ahora lleno de principio a fin con nombres, fechas y reflexiones garabateadas. Lo colocó en el estante junto a otros iguales, cada uno un registro silencioso de vidas cruzadas y patrones desenredados. Luego se dirigió a la chimenea, se sentó con su tejido y observó cómo el fuego se apagaba en un resplandor suave y cálido. No era justicia, precisamente, lo que se había hecho, sino verdad, y para la señorita Marple, ese siempre había sido el mejor final.